Bienvenidos a la clase de informática. En este video estaremos hablando de los componentes físicos del sistema de entrada y salida. Bueno, para empezar les voy a dar una breve introducción de lo que son los sistemas de entrada y salida. Cuando hablamos de entrada y salida de información entre una computadora y un periférico, lo hacemos siempre desde el punto de vista de la computadora. Así, decimos que es una transferencia de entrada cuando el periférico es el emisor de la información y tiene como receptor a la computadora. Y decimos que es una transferencia de salida cuando la computadora es el emisor de la información y tiene como receptor el periférico. Para ir comprendiendo esta definición, nos preguntaremos: ¿qué es un dispositivo periférico? Los dispositivos periféricos son dispositivos externos a la computadora que permiten la comunicación entre el usuario y la computadora, como la entrada y salida de información desde o hacia el mismo. Las estructuras que forman el sistema de entrada-salida se dividen en 4 elementos principales: los periféricos, los módulos de entrada-salida, los sistemas de interconexión externos y el mapa de memoria e introducción de entrada-salida. En esta clase nos centramos en elementos periféricos y su clasificación. Para la interacción con el usuario existen 2 dispositivos: entrada. Son cualquier elemento de hardware que envía datos, es decir, información, texto, números, sonidos, a un ordenador. Son esenciales para interactuar con él y controlarlo. Estos datos, introducidos por usuarios u otros dispositivos, se captan y digitalizan y se envían al ordenador para ser procesados. Por ejemplo, los periféricos más conocidos y habituales son el teclado, que introduce información a través de las teclas, y el mouse, que permite enviar información al hacer clic en sus botones. Los dispositivos de salida son conocidos por recibir los datos desde un ordenador y mostrar al operador las operaciones que se realizan. La mayoría de la información que se proyecta para informar, comunicar, alertar, etc., se convierte en legible y fácil de interpretar para cualquier usuario. Por ejemplo, altavoces, auriculares, que reproducen el sonido al exterior por medio de telefónicos o radioeléctricos, aparatos aptos para su amplificación o transmisión. Las impresoras son uno de los periféricos de salida más importantes para reproducir los resultados de los datos procesados por el equipo en el papel. Sin embargo, no ofrece información para el usuario. Para la interacción con otras computadoras o sistemas físicos existen 2 tipos de dispositivos. Dispositivos de almacenamiento. Estos dispositivos se utilizan para almacenar información y datos durante bastante tiempo. La mayoría son de entrada-salida porque te permiten tanto extraer información del ordenador como guardarla en el dispositivo, como copiar los datos almacenados de un dispositivo y copiarlos en el ordenador. A continuación, se muestran algunos periféricos de almacenamiento, por ejemplo, el disco duro o la memoria USB. También existen los dispositivos de comunicación o periféricos de entrada-salida. Estos dispositivos permiten enviar información a un ordenador de entrada y recibir desde un ordenador salida. Su función principal se basa en almacenar o guardar de manera permanente o virtual todo lo que se haga para que otros usuarios o sistemas puedan utilizarlos. Algunos ejemplos son el router, que envía y recibe datos por una red de ordenadores, por ejemplo, internet, y fax, que envía y recibe documentos de texto. Para terminar esta clase, te quería dejar una tarea de investigación. Esta se trata de ir a su casa e identificar si tiene algún tipo de sistemas de entrada-salida y si los tienen, luego identificarlos, clasificarlos en sus respectivos campos e ilustrarlos.